La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto platicar el día de hoy con nuestro amigo Fabián Mora. Él es un académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y además tiene un currículum interesante. Bienvenido. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, muy bien, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Por qué nos platicas tu currículum para empezar por ahí? Sí, estudié psicología en la Universidad de Guadalajara, donde actualmente me desempeño como director del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo. Estudié una maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y actualmente estoy estudiando el doctorado interinstitucional en Psicología por la Universidad de Colima. Bueno, el propósito del día de hoy, amigos, es platicar un poquito sobre la divulgación de la cultura y la divulgación de la ciencia. Aunque somos muy afectos a leer este tipo de documentos, a consultarlos, a gozar de ellos, pocas veces podemos adentrarnos en este mundo y conocer en qué momento lo que estamos haciendo es una lectura de divulgación o en qué momento estamos haciendo incluso ciencia ficción. Cuándo es bien abordada la divulgación y cuándo no es abordada con un sesgo que muchas veces genera desinformación. ¿Por qué no empezamos diciendo qué es la divulgación científica? Bueno, la divulgación de la ciencia es una de las formas que hay de comunicar la ciencia. Básicamente se habla de que existen tres formas: la diseminación científica, la difusión científica y la divulgación científica. Y estas formas difieren en cuanto a la codificación que se hace del mensaje y el público al que va dirigido. La diseminación es un lenguaje muy encriptado, muy hiperespecializado y es una forma de comunicación dirigida hacia especialistas en un área muy específica de la ciencia. Entonces el formato idóneo, digamos, de este tipo de comunicación son los llamados papers científicos, los artículos, que si bien pudiera leer cualquiera, no cualquiera a lo mejor le entiende, sobre todo pues si no pertenece al área científica de lo que trata el artículo. Incluso ya en esta hiperespecialización, aunque sean de determinada área, si no son de esa especialidad, pues terminan por no entender el lenguaje de los otros. La otra forma de comunicación de la ciencia es la difusión. La difusión abarca un público un poco más amplio que la forma anterior. Aquí tenemos a personas que se están formando en una disciplina científica y entonces el lenguaje, si bien tiene ciertos conceptos muy específicos de esa área, no está tan encriptado ni tan especializado como la forma anterior. Y por otro lado está la divulgación, que en la divulgación ahí vemos que el espectro del público hacia el cual va dirigido es muchísimo más amplio. Se trata de evitar el uso de este lenguaje demasiado específico, o si se va a utilizar se trata de explicar de qué se trata sin dar por supuesto que la persona conoce ese concepto o ese término. Lo que muchas veces pasa en ciertos divulgadores que dan por hecho que la persona a la que está llegando su mensaje entiende y no es del todo correcto. Entonces tenemos estas dos, digamos, variables en estas formas de comunicación: la amplitud del público, que de alguna manera va a depender del tipo de lenguaje utilizado. Entonces la divulgación va dirigida hacia un público muy amplio y trata de utilizar un lenguaje que sea de mejor acceso a este espectro del público. Bueno, de alguna manera tenemos entonces tres formas de abordar la comunicación científica. La diseminación es prácticamente la elaboración del artículo científico. Exacto, es la comunicación entre pares científicos. El caso clínico, por ejemplo, el metaanálisis y todas estas cosas que se manejan. Los informes de investigaciones. Okay. Con todo este formato pues que establece la UNESCO en los papers. Y están dirigidos a profesionales pares. Exacto. O propios del área, interesados en el área. En tanto que la difusión tiene entonces otro tipo de público. Exacto, son personas que están en formación en un área científica determinada. Es, por ejemplo, lo que se da mucho en las universidades, en la formación, y los textos que se utilizan para aprender esa área, pues son textos de difusión. A veces existe esta confusión y se utiliza como muy a contentillo estos dos términos, difusión y divulgación, pero como formas de comunicación de la ciencia
sí son diferentes en este sentido. Hemos concebido nosotros en algunas actividades que desarrollamos que la difusión pudiera ser, por ejemplo, la comunicación de un especialista a otro especialista totalmente diferente. Por ejemplo, cuando se escriben artículos de carácter científico en el área clínica médica, por ejemplo, dirigidos a que el trabajador social lo entienda, por ejemplo. Exacto, puede ser también entre especialistas de distintas áreas, pero que guarda un interés con esa área que está leyendo. Entonces a lo mejor van a compartir algunos términos, a lo mejor otros no. Y este formato de difusión tiene sobre todo una función, pues podemos decir hasta didáctica, formativa. Uh-huh. Informativa también, además. Informativa, ajá. Y la divulgación entonces ya dirigida a públicos con elementos más básicos, ajá, para percibir esta información. Exactamente, sin una formación especializada, y de hecho aquí sí tiene más una intención más que formativa, informativa. O sea, la persona que se está formando en un área, pues recurre al formato de difusión porque está especializándose en un área del conocimiento. Para los textos de divulgación no necesariamente guarda esa función formativa. Cuando una persona lee un texto de divulgación, es para informarse sobre determinado tema o determinada situación que tenga que ver con un componente científico de fondo. Bueno, habiendo tanto debate con respecto a la difusión, a la divulgación y ahora entiendo la diseminación, ¿quiénes son los que escriben? ¿Quién debe escribir? ¿Quién está autorizado para escribir? Pues creo que en el diseminación queda claro pues, que debe ser el científico, ¿no? El que hace la investigación y la reporta, pues es quien deberá escribir. Creo que es en la parte donde menos debate existe. En la difusión y la divulgación hay también opiniones encontradas. Me voy a centrar más como en el extremo de la divulgación, porque es donde hay más debate. ¿Quién debe divulgar la ciencia? Y eso desde la formación me acuerdo que lo debatimos y nunca llegamos a un consenso. ¿Por qué pros y contras de ambas posturas? Está la postura que debiera ser el mismo científico, porque a final de cuentas pues es su investigación quien debiera divulgar, pero no necesariamente el científico tiene las habilidades para poderse dirigir a un público que no está especializado en su área. Entonces, como formato de diseminación creo que no tiene ningún problema, pero ya para llevarlo a un formato de divulgación sí hay que contar con otras herramientas narrativas y textuales diferentes. Por otro lado está quien dice que debiera ser el divulgador, no necesariamente quien fue el que hizo la investigación o el que hizo el hallazgo científico, quien debiera precisamente informar al grueso de la población acerca de en un lenguaje que sea entendible, que no esté encriptado y que sea accesible para las personas. Aunque en este sentido pues se habla de que muchas veces el divulgador puede llegar a traicionar de alguna manera la información que está compartiendo en aras de hacerla más accesible. Por ejemplo, en el uso que se hace de ciertas metáforas, y a veces el científico se encrispa porque dice es que no es exactamente así como lo está poniendo el divulgador, y es un debate, pues. O sea, si debe ser el científico mismo quien divulgue o debe ser una figura especializada en divulgación, que en este caso pues es el divulgador. Bueno, tú tienes una formación como divulgador, tienes una maestría en el ITESO realizada con este propósito. ¿Qué pasa cuando personas de otra formación, muy bien intencionadas, quieren incursionar en la divulgación científica, a veces no con tanto éxito? Y no me refiero a la aceptación de la gente, me refiero con el sesgo que suelen imprimirle a veces a la información. Se han vivido momentos como los recientemente vividos con la pandemia a nivel mundial, en donde la persona que no comprende los términos de epidemiología o no comprende la metodología propia de la diseminación de cierto tipo de virus, como el caso del COVID que se estuvo dando con mucha intensidad, se generan sesgos en la información. Exacto, sí debiera haber además pues de una formación, en el caso de que adoptáramos esa postura de que debiera ser el divulgador quien divulgue, además de estos elementos que permiten tener este formato de comunicación muchísimo mejor desarrollado,
también debiera haber un entendimiento del área que se está divulgando, pero a pesar pues de que la divulgación luego es un área muy menospreciada y poco desarrollada en nuestro país, hay una gran fauna, por decirlo de alguna manera, de divulgadores. Hay quien solamente divulga. ¿Por qué lo dices así? Pues somos parte de ese mismo reino, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que... ¿Qué tal, amigos? Hay quien divulga de todos los temas. O sale un poquito y ya con eso se anima pues a dar una razón, obviamente pues auxiliado de sus recursos como divulgador, pero sin una formación o un entendimiento un poco más especializado en el área. Entonces ahí es donde tenemos estos sesgos informativos. Hay divulgadores que son muy responsables y dicen yo solamente divulgo de esta área. Y a veces coincide pues que hay una formación científica en un área determinada y además puede ser una formación o no, porque también esto es un asunto debatible acerca de la profesionalización de la divulgación en México, o pueden ser habilidades de divulgación. Está por ejemplo el caso de Carl Sagan, un excelente divulgador, pero que además pues era astrónomo, o más bien era astrónomo y además era divulgador. Pero ¿no? Hablaba de todo. ¿Sí? Hablaba de genética, genial, hablando de genética, por ejemplo. Pero si te fijas, no se separaba mucho de la intención principal de él, que era divulgar la astronomía. O sea, hablaba pues del universo desde distintas perspectivas, pero no de repente hablaba de otros temas que se salieran, digamos, de su área. O sea, también tiene que ver con el estilo un poco de Sagan y de esta generación de divulgadores muy apegados a lo que se dio en llamar la tercera cultura, que ese es un tema interesante de abordar, que hacen intersecciones con áreas de la cultura y de otras ciencias, pero sin salirse de su campo de expertise. En el caso pues de Sagan, la astronomía, o en el caso de Stephen Jay Gould, la paleontología, a pesar de que de repente hablaba de béisbol, hablaba de Mickey Mouse, pero todos eran como elementos que jugaban en favor de explicar un tema propio de su área. Y ahorita vivimos en tiempos en que cualquiera que tenga un micrófono, una red social o un medio puede opinar y está en su derecho, pero el problema es la credibilidad que se le da a las palabras de cualquier persona que cuente con estos medios. Ya lo advertía Humberto Eco. Humberto Eco lo advertía que estas redes sociales le están dando la voz a muchas personas de alguna manera no autorizadas. Y lo estoy diciendo de manera elegante porque lo dice de otra forma. Vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Fabián Mora. Él es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y formado en estos menesteres de la comunicación de la ciencia y la cultura. Así se llama tu maestría. Sí, aunque el tema que estamos abordando es la divulgación. Bueno, te voy a repetir una pregunta, Fabián, para tratar de dejar claro. ¿Quiénes son las personas autorizadas? ¿En quién podemos confiar para leer divulgación de la ciencia? Pues una pregunta difícil de contestar, porque por un lado pues hay un cierto, digamos, menosprecio en los altos círculos académicos hacia el formato de divulgación. Incluso a muchos ni siquiera les cuenta para cuestiones curriculares. Y en ese sentido entonces se vuelve como un campo de todos y de nadie, o sea, cualquiera realmente podría divulgar, porque esto también corresponde a un problema importante en este sentido, que es la falta de profesionalización de la divulgación en México. Aunque hay ciertas formaciones, posgrados, diplomados que ofrecen esta formación, lo que sí habría que decir es que no está del todo profesionalizado. Pero para que esto sea posible también tiene que mirarse con mejores ojos en las instituciones. Entonces, en este sentido, sí a rajatabla cualquiera podría estar autorizado
de dar su opinión acerca de cualquier tema, que es lo que regularmente sucede. Cualquiera opina de lo que sea que le pregunten, y entonces pues hay quien se vuelve todólogo, hay quien sí respeta su formación y dice yo solamente opino sobre esto, pero en la divulgación se vuelve difícil establecer quién debiera, o sea, como una especie de imperativo, pues debiera ser quien tuviera pues la formación que le diera los recursos necesarios para hacer una buena divulgación y que no sea solamente una opinión sobre un tema. Bueno, entonces nace otra pregunta. ¿Es necesaria la divulgación? Sí, muy necesaria, aunque eso a veces no queda claro para las instituciones. O sea, si estamos hablando que la gran mayoría de la población no comparte una especialización en un área como otros grupos de científicos, y que esas personas deben ser informadas sobre ciertos temas o quieren ellas informarse sobre ciertos temas, en ese sentido vemos la importancia y la pertinencia de la divulgación. Algo que también habría que aclarar de la divulgación es que no solamente debiera tener la intención de informar a las personas, aunque esto pareciera la función principal de divulgar, que una persona se informe sobre cierto tema para que pueda tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, informarse sobre lo que es un virus, sobre lo que es una pandemia, cómo se propaga, para tomar decisiones acerca de cómo actuar, por decir un ejemplo. Pero también hay quien apunta a que la divulgación debiera servir para que se formen ciudadanos científicos. Esto quiere decir personas con pensamiento científico, no solamente en el ejercicio de un área profesional, sino en el actuar cotidiano. O sea, nosotros actuar de manera que utilicemos el pensamiento científico para ello y alejarnos un poco en ese rubro de solamente guiarnos por el sentido común, que muchas veces pues es el menos común de los sentidos y es una buena brújula para sobrevivir el sentido común, pero para tomar grandes decisiones en la vida debemos de basarnos en otro tipo de conocimiento que rebase al sentido común, como es el conocimiento científico. Entonces, una buena divulgación creo que debiera apuntar a la formación de pensamiento científico en la ciudadanía, para que no solamente tuviera información sobre determinados temas, sino también tuviera una forma de pensamiento que le permitiera tomar mejores decisiones. Y tú como académico de la Universidad de Guadalajara, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer para fomentar, para difundir la comunicación de la ciencia? De hecho, de alguna manera los docentes pues hacemos difusión de la ciencia porque estamos formando profesionistas, pero también hacemos divulgación porque nos enfrentamos muchas veces, y sobre todo quienes damos clase en los primeros semestres, en que pues vienen con prácticamente cero sobre el área en que se están formando. Entonces es muy parecido dar clases en los primeros semestres a hacer divulgación. Ya después, con más elementos, más referentes teórico-conceptuales, pues se puede hacer más difusión, digamos, en ese sentido. Ya van un poco más avanzados en su formación. Entonces, como docentes de inicio, en los primeros semestres, podríamos utilizar mucho los formatos de divulgación para que los alumnos fueran entendiendo bastante esto en nuestro ejercicio profesional cotidiano. Ahora, la divulgación se ha vuelto, por esta misma cuestión de que no es recompensada, digamos, de alguna manera en los círculos académicos, o cuentan menos un artículo de divulgación que un artículo de diseminación, se ha vuelto más como una especie de hobby, digamos, para ciertos investigadores. Entonces tenemos incluso en nuestro centro universitario investigadores que son fanáticos de la divulgación y lo hacen más como por un interés propio que porque de veras haya un reconocimiento por parte de la institución a su labor como divulgadores. Aunque muchas de las veces este interés puede resultar de carácter social, ¿no? El académico investigador, el que está en el laboratorio, el que está en los grandes congresos presentando los grandes avances y conociendo de ellos, se acerca muchas veces a la divulgación de la ciencia con un propósito más humano, con un propósito más social, de que este conocimiento sea más aceptado, más entendido y haya, como tú dices, una mejor conducción en la acción, ¿no? Incluso se habla de que la divulgación y la diseminación iban muy de la mano al principio.
aunque no nos vamos a meter al debate acerca de cuándo fue el principio, que si nos metemos no importa, de la ciencia moderna, que para algunos pues empieza con Galileo, y Galileo pues uno de los artífices de la ciencia moderna, pero también uno de los grandes ejemplos de divulgación. Por ejemplo, una de las cosas que hace Galileo, o sea, escribía en latín para sus colegas, digamos, pero también escribía en su lengua nativa para que las personas, el vulgo, lo pudieran leer, y también en un formato que fuera más entendible, como eran los diálogos. Y entonces Galileo era científico, pero también era divulgador. Esa figura ha desaparecido prácticamente, aunque te digo, hay muchos científicos que también se meten a hacer esa talacha de la divulgación, porque es una talacha, porque pues te digo, no es muchas veces recompensado, pero pues al principio iban muy de la mano, divulgación y diseminación. El mismo científico se encargaba de hacer divulgación de su trabajo precisamente para hacer difusión o hacer divulgación de las ideas. O sea, era necesario que las personas cambiaran su manera de pensar para que aceptaran estas grandes ideas que después hoy se aceptan ya más, ya tienen una aceptación mucho más extendida que como la tenían en aquel entonces. Pero el formato es muy importante para que eso suceda. Sí, hablabas del formato precisamente, y ¿cuáles son los elementos de este formato de divulgación? Ahí también es como un estilo libre. O sea, por lo mismo que no hay una profesionalización en divulgación, yo recuerdo que en la formación alguna vez invitamos a un divulgador bastante conocido de nuestro contexto que ya falleció, y le decíamos que cuál era su estilo para divulgar, y se quedaba así como desconcertado y nos decía, pues es que no tengo un estilo, o sea, yo nada más trato de hacer cotidiano algún concepto científico. Y muchos de los divulgadores es lo que dicen, no saben o no tienen conciencia, porque sí lo saben hacer, no tienen conciencia de cuáles son las herramientas que emplean a la hora de divulgar. Parece una tarea como más intuitiva el hacerlo, algo casi artesanal. También por eso decía que no hay una profesionalización de la divulgación en México. El divulgador pues tiene sus propios recursos, dice que esos son los que le sirven, en los que es bueno, y lo hace, pero no todas las veces es consciente de decir, yo utilizo estas estructuras narrativas inspiradas en tal autor, etcétera. O sea, no, casi su fórmula es esa de hacer cotidiano o llevar a la cotidianidad un concepto científico. ¿Qué opinión te merece el periodismo de investigación, el periodismo que se hace en materia de investigación de la ciencia, de difusión de la ciencia? Pues como formato periodístico es bastante bueno, en el sentido de que se atiene a ciertas reglas y ciertas normas que vienen por una formación en periodismo, donde tenemos, por ejemplo, el asunto de la investigación, corroborar fuentes. O sea, una tarea mucho más estricta que la simple opinión que a veces se da en ciertos círculos y se confunde con divulgación. Incluso creo que el periodismo científico tiene muchas ventajas en ese sentido, que tiene una estructura y una forma de trabajar la información muy apegada pues a la veracidad, y que rebasa las opiniones de sentido común. En este caso, el periodista bien formado se da la tarea de buscar las fuentes adecuadas y de citar a veces textualmente y de decir cuál es su fuente y cuál es el perfil que está de la persona que está entrevistando o a quien está dando la voz. Pero ¿qué pasa cuando no? Cuando el periodista no tiene ese antecedente de formación periodística, ese antecedente ético, y lo que presenta muchas veces es su punto de vista. Pues hay varias cosas ahí, o sea, si no tiene esta formación periodística, pues no es periodista, es alguien que se dedica al periodismo sin ser periodista, que también hay muchos que se dedican a la divulgación sin ser divulgadores. Pero entonces aquí lo que predomina es la cuestión ética, que muchas veces por ciertos aparatajes institucionales, culturales, etcétera, pues se desempeñan trabajos para los cuales no se tiene la formación adecuada. Entonces es mucho más fácil, creo, en ese sentido, caer en esa tentación de rebasar esas estructuras que la formación te da.
esas sistematizaciones, brincarse esas trancas éticas, metodológicas que te da una formación. Entonces, como este asunto de ponerse a uno mismo o las palabras de uno, las opiniones en el producto, aunque a veces es inevitable, pero pues el periodista, creo, o alguien que tenga una formación especializada en un área, en este caso en comunicación, pues trata de evitarlo lo más posible, ¿no? Y creo que para quien no la tiene es mucho más fácil a veces incurrir en esas cuestiones sin hacer ninguna generalización, porque siempre hay excepciones a todo. Hay quien tiene la formación y de todas maneras lo hace, y hay quien no la tiene y es cuidadoso a la hora de tratar la información. Bien, amigos, pues estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando con el maestro Fabián Mora sobre asuntos de la divulgación de la ciencia. Vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos aquí en la Luciérnaga. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos trabajando con nuestro excelente amigo Fabián Mora Moreno. Hace un momento me equivoqué en el apellido, solicito una disculpa al auditorio y también a Fabián. Estamos hablando sobre periodismo científico, pero vamos a pasar a un tópico un poquito más candente, las redes sociales. ¿Es posible encontrar en las redes sociales divulgación de la ciencia? Sí, o sea, en las redes sociales hay de todo. Entonces, en los últimos años se ha vuelto uno de los medios de comunicación pues, favoritos del grueso de la población por la accesibilidad que existe de esta, pero también en este mar de información pues tenemos de todo. Tenemos desde las llamadas fake news, líderes de opinión, tenemos también incluso sembradas noticias con tintes políticos o con otro tipo de intenciones, o sea, hay de todo, pero es posible también en redes sociales encontrar buena divulgación. Yo he visto y sigo un par de estas páginas, de estas cuentas, donde veo que tienen muy buenos formatos de divulgación de la ciencia, información que se corrobora, que se citan las fuentes, o se refieren. Hay una en específico que de hecho estaba viendo hoy en la mañana. Ya la verdad no me meto demasiado a Facebook, no es como mi favorito. Últimamente he estado como explorando más otro tipo de aplicaciones, pero una que sigo, que me gusta, sobre todo también por el formato que me parece muy amable y que explota pues todas las cualidades de una red de este tipo, es por ejemplo Curiosamente. Así se llama la cuenta, la página. O por ejemplo esta chica Lumara, la bióloga, que me parece que tiene pues además de que tiene la formación en ciencia, tiene habilidades para hacer divulgación, tiene carisma, conecta muy bien con el público, creo. Y o sea, son ejemplos de que se puede hacer también divulgación en redes sociales. Pero a final de cuentas ahí es una decisión del usuario, a quién decide seguir el usuario en las redes. Y ahí el requerimiento principal pues es contar con pensamiento crítico para poder diferenciar una fuente de otra, a quién sigo y a quién le doy credibilidad. Y ese es un ejercicio sobre todo pues personal, aunque también hay muchas variables culturales, sociales que se ponen en juego ahí, porque yo le doy más credibilidad a una fuente que a otra. Y no necesariamente tienen que ver con estos criterios mucho más estrictos de sopesar la veracidad de una cosa y de la otra. Por eso apuntaba que la divulgación no solamente debiera informar, sino debiera formarnos también en el pensamiento científico, precisamente para hacer estas discriminaciones. Tal vez es una situación de la que adolece la divulgación de la ciencia, ¿no? De que se aborda directamente el fenómeno científico, se aborda directamente el asunto que está causando interés, llámese un virus, llámese una técnica quirúrgica, llámese una nueva forma de alimentación, un alimento genéticamente modificado, qué sé yo, sin antes escudriñar y formar al escucha, al auditorio,
en materia de metodología de investigación, por ejemplo. Exactamente, ese es el punto. O sea, acá lo que se hace es cacarear el huevo, pero no sabemos de dónde salió ese huevo. O sea, se da la información, pero no sabemos cómo se generó esa información, y entonces eso provoca que a la larga no seamos capaces de discriminar la información veraz de la que no es, porque no estamos como entrenados en la metodología que generó esa información. Entonces, una buena divulgación debería ir tendiente a eso, no solamente cuál es el hallazgo, sino cómo se llegó a ese hallazgo, y ahí ya estamos formando un público en el pensamiento científico. Y esto no solamente es un mal de la divulgación, ni siquiera de la comunicación de la ciencia, es un mal incluso de la educación. ¿Qué es lo que pasa en los centros educativos? Los alumnos van a informarse, no a formarse en habilidades de pensamiento. Se les pide que memoricen toda una serie de nombres, de fechas, pero sin apuntar hacia el pensamiento crítico de cómo es que le damos nosotros peso a los descubrimientos de los científicos y no sabemos ni siquiera cómo descubrieron lo que descubrieron. Por ejemplo, el asunto del átomo. Si tú le preguntas a cualquiera, te va a decir que sí, que los átomos existen, pero ¿cómo sabemos que existen? Y ahí es donde nos perdemos. No, pues no sé. Incluso algo tan simple como apuntar a por qué estamos seguros de que no somos nosotros la Tierra el centro del universo. Nos lo han dicho desde que estamos en la primaria. El modelo heliocéntrico, el Sol es el centro de nuestro sistema, no la Tierra como se creía anteriormente. Pero ¿cuál es la evidencia empírica que tenemos de que eso es real? Y entonces es un lugar común, por ejemplo, decir que un niño de 5 años sabe más hoy que un sabio de la antigüedad. Pero el sabio lo que sabía, ¿por qué lo sabía? Porque observaba. Y es algo que se ha dejado de hacer, de ser metodológicamente científico. Solamente se divulga el contenido, pero no cómo se generó esas ideas o ese contenido científico, esos hallazgos, esa investigación. Es algo que se va dejando de lado cada vez más y nos vamos a la pura información. Un virus es esto, esto y esto. Pero ¿cómo se descubrieron los virus? ¿Cómo se observaron? ¿Cómo sabemos que existen? Tendríamos que hacer un poco de historia de la ciencia. Exactamente, y cuando hablaba en los bloques pasados acerca de los recursos, a mí me parece que la historia es un recurso fundamental para entender estas dimensiones de la ciencia. Por una parte, una dimensión metodológica, que es la que nos va a ayudar a formar un pensamiento científico, pero por otro lado también una dimensión institucional. La ciencia, a final de cuentas, es una institución, y entonces la manera en como nosotros podemos entenderla mejor es viendo quiénes han trabajado antes ese mismo problema y cómo lo han hecho. De alguna manera, cuando se presenta un artículo de divulgación científica con mucha frecuencia en revistas que se dicen de divulgación, en publicaciones comerciales y a veces publicaciones universitarias, alude a un término poco significativo. Se hizo una investigación en el Reino Unido en donde decían que, y eso da pie a un comentario, un artículo, a una divulgación entre comillas, pero no están dando la referencia concreta y a veces la información es sesgada. ¿Qué opinas al respecto? Pues que debiera aparecer de alguna forma u otra. O sea, a veces el abundar demasiado en estos datos puede ensuciar el texto y volverse un poco pesado para el lector, pero pues siempre hay formas, con poner una nota a pie de página para no cortar, y entonces la persona interesada, pues que quisiera ver ese artículo, que algunos portales sí lo hacen, pues ya se va a la nota del pie e investiga el artículo que lo generó, que generó esa nota de divulgación. Ahora vamos hablando de la otra parte. Hemos estado hablando de quienes escriben y quienes tienen la intención de publicar y de hacer saber la ciencia. Pero ¿qué hay en el sentido inverso? ¿Qué pasa con la gente que quiere saber? ¿Cuántos tipos de públicos tenemos? ¿Cuántos tipos de formaciones tenemos? ¿Cómo es el acercamiento que tiene el público en general hacia la divulgación de la ciencia? Pues no es un área que se consuma mucho. O sea, la comunicación puede tener 3 intenciones. Puede servir para informar, puede servir para persuadir o puede servir para entretener. Desgraciadamente, mucho de lo que se consume en medios de comunicación tiene que ver más con el entretenimiento que con otro interés, aunque hay de todo. O sea, hay quien le gusta también informarse sobre
determinados temas, pero hablando pues de comunicación masiva y de consumos más extendidos, la mayoría lo que hacen es hacia los formatos de entretenimiento, pero esa también, a la vez que es un obstáculo, como lo decían los estoicos, es el camino. O sea, en los estoicos el obstáculo es el camino. Entonces, si las personas prefieren el entretenimiento, ¿por qué no hacer un formato de divulgación que tome elementos de entretenimiento? Y esos son los formatos que luego resultan exitosos. ¿Por qué la serie de Cosmos de Carl Sagan fue tan trascendental en su tiempo? Porque se salió luego a veces de la rigidez que se tenía a la hora de comunicar la ciencia, y entonces vemos a Sagan hablando al principio de cuestiones mitológicas para empezar a introducir el tema de la ciencia. Tenemos estos formatos visuales que, si bien ya se han trabajado en el programa de Bronowski, creo que se depuraron mucho en el programa de Sagan. Entonces, tomar esos recursos del entretenimiento para ofrecerlos con contenido científico. Retomar entonces el formato. Ajá. Para hacerlo atractivo. Exacto, no necesariamente el contenido, pero sí el formato. Yo te pregunto, ¿para hacerlo consumible? Exactamente, a final de cuentas hay muchos autores que señalan que la cultura es parte de una cadena de consumo. Por mucho que queramos ponerle esta aureola a la cultura, también es algo que se consume. Y entonces, si está sometido a las leyes del consumo, pues hay que tomar en cuenta esas leyes, las preferencias, las necesidades, y pocas veces se hace este diagnóstico a la hora de lanzar un producto comunicativo en divulgación de la ciencia. Yo recuerdo que nos decían muchísimo en la formación que el público en general no existe. Cuando entonces, ¿a quién va dirigido tu producto? Pues al público en general. O sea, no, tiene un rostro, tiene una serie de hábitos, de usos, costumbres. Y entonces, como decía, hablando ahora de Humberto Eco acerca de ese lector imaginado, ese lector imaginado, nosotros también debemos imaginar a quién va dirigido nuestro producto, para poder hacer entonces un producto exitoso dirigido a ese público. Ponerle un rostro, pues no existe el público en general. Es posible que corramos un riesgo. Si la cultura es un producto de consumo, entonces es un producto también desechable. ¿Sería así con la divulgación científica? Pues no todo lo de consumo es desechable. Hay cosas, por ejemplo, lo que es clásico, que parece que nunca muere, no tiene caducidad, ¿no? Entonces, ¿por qué un clásico se vuelve así? Pues tiene que ver con muchísimas cuestiones. Muchos apuntan que lo que hoy consideramos clásico en su momento pues era visto como algo que se lo iba a llevar el viento, el tiempo, y al final terminó convirtiéndose en eso. Entonces sí podría estar sometido a eso, y es un riesgo que se puede correr, pero al final de cuentas todo implica un riesgo. O en su caso un seguimiento, ¿no? En lugar de desechar el conocimiento científico divulgado, presentado a un público específico, preparatorios, por ejemplo, puede ser el labón previo para luego entender el paso siguiente, ¿no? Del proceso científico del que se esté hablando. Un buen ejemplo de eso es el mismo programa de Cosmos. O sea, es algo que a lo mejor si las nuevas generaciones lo ven, hasta los efectos ya se les hacen, pues como dirían, chafas, pero el formato era bueno y se retomó con los nuevos efectos hoy en día, con otro divulgador. Alumno de Sagan, por cierto. Exactamente, que se cuentan ahí anécdotas de que cuando lo conoció a Sagan. Pero eso nos habla pues de cómo las cosas se vuelven clásicos, ¿no? O sea, a pesar de que fue un producto de consumo, no desapareció en todo este río de consumismo. Amigos, estamos hablando, Sí, se renovó. Estamos hablando de la divulgación científica con el maestro Fabián Mora Moreno, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en la Luciérnaga Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Último corte y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Quiero agradecer todo el apoyo que nos ha brindado para este tipo de producciones, para este programa radiofónico, a Eder Lepper, a Monse Orozco,
a César Pérez, a Andrea Mateo, muchas gracias, a Nelda Judith Nazar por su colaboración, muchas gracias, todo el equipo que hace posible La Luciérnaga para llevar la voz de los académicos a toda la Universidad de Guadalajara y más allá, a toda la red universitaria y a quienes nos escuchan en todos los municipios del estado. Estamos platicando con el maestro Fabián Mora Moreno, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con el tema de su especialidad, de su especialización, la comunicación de la ciencia. Fabián, vamos a hacer un comentario. ¿Cómo escapamos de las noticias falsas de las redes sociales? Pues desarrollando pensamiento científico, criterio para poder discriminar un tipo de información de otra. Es a veces difícil en esta inundación que hay de información saber lo que es cierto y lo que no, pero ahora que hablabas del periodismo científico, pues como hace un periodista, ¿no? Pues para empezar a verificar las fuentes, ver si son medios oficiales o no, si la persona que está escribiendo tiene una carrera científica o no. Y en general esa puede ser una muy buena estrategia de inicio, verificar las fuentes, y creo que es una estrategia también bastante accesible a la mayoría de la población. Yo recuerdo hace algún tiempo en Facebook que se empezó a difundir números telefónicos y fue en una temporada invernal, personas que compartían, alumnos, psicólogos, líneas telefónicas que eran de atención al suicidio. Y se me ocurrió llamar a la línea porque los números me parecían bastante raros. Entonces uno de esos números era efectivamente de atención al suicidio, pero en Estados Unidos. Y el otro era del gas. Entonces me dijeron que de cuánto era el cilindro y no sé qué. Ya les dije, perdón, número equivocado. Pero o sea, los mismos alumnos están como con buenas intenciones haciendo difusión de esa información, compartiendo información que no han verificado si es cierta. Entonces yo creo que manejarnos con un escepticismo sano nos ayuda a discriminar esto. Empezar a dudar quién es el que está hablando y qué es lo que me está diciendo. Ese es un buen principio. Finalmente llegaríamos entonces a la necesidad de consumir ciencia, a la necesidad de estar permanentemente leyendo, informándonos, acercándonos al conocimiento científico. Pues sí, hablabas hace un momento de qué era lo que más consumían las personas, y decíamos que se iban más como por el entretenimiento, es algo que nos haga olvidarnos un poco de pues la de realidad, de los problemas, pero ante esto, ¿por qué las personas deberían consumir la ciencia? Es algo que me parece bastante pertinente. A final de cuentas, la ciencia lo que nos ayuda es a darle respuestas a las preguntas que nos hacemos, preguntas que pueden ser tan trascendentales como de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, o preguntas tan cotidianas como cuál es el mejor café para tomar, ¿no? Que todas estas preguntas pueden ser contestadas con distintos tipos de estructuras de pensamiento, desde cuestiones religiosas, pensamiento filosófico o incluso también desde la ciencia. ¿Por qué la ciencia da buenas respuestas a las preguntas? Pues porque lo hace bajo un método que es certero, que es algo que se puede comprobar, que está arbitrado por toda una comunidad científica. Pero todo eso lo sabe quien va a leer ciencia. O sea, a final de cuentas, en lo que hay que hacer énfasis es que la ciencia nos da respuestas a nuestras preguntas, y ese debiera ser uno de los principales motivos por los cuales nosotros podríamos acudir a la ciencia en busca de respuestas. ¿Qué tanta divulgación de la ciencia se hace en la Universidad de Guadalajara? ¿Cuánto conoces tú que se esté haciendo de manera institucional y cuánto de manera a título personal por algunos académicos? Yo creo que la gran mayoría lo hacen a título personal y más como una especie, te decía, de hobby o de afición que se tiene por el formato. Y también creo que los que lo hacen son muy conscientes de la función social que tiene la ciencia. O sea, a final de cuentas, como te digo, no es algo que esté ni aceptado, bueno, está aceptado, tolerado, por decirlo de alguna manera, pero no acarrea un beneficio para el divulgador. Entonces el divulgador lo hace más como con esa conciencia social de hacer llegar información hacia la población. No existe, hasta donde yo sé, un mecanismo que se encargue de regular o de conjuntar estos esfuerzos
en divulgación de la ciencia como existe en otras instituciones. El caso, por ejemplo, de la UNAM, que sí tiene una dirección general de divulgación científica, y hasta donde yo sé en la universidad ha habido intentos, pero no existe todavía esa entidad, y hay divulgadores en la universidad. O sea, a mí me parece que podría gestarse esa figura institucional dentro de la universidad. Vemos, por ejemplo, en los casos en los cuales se hace tremendamente necesaria la divulgación y no existe esta figura en la universidad que pueda ayudar. Vamos a retomar a manera de cierre del programa. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en la Luciérnaga Revista Radiofónica del esta UDG con algunos puntos. Te lo comento uno por uno y me haces un comentario a manera de cierre. Son 7 puntos. Primero, la divulgación de la ciencia, uno de sus propósitos es formar auditorio. Pues pareciera que el propósito principal es informar. O sea, necesitamos o alguien necesita que un gran sector de la población tenga información sobre determinado tema. Y entonces pareciera que esa es como la necesidad de la cual surge la divulgación. Sin embargo, a mí me parece que también se puede formar público científico con criterio, con pensamiento científico y con mejores habilidades para la toma de decisiones. A final de cuentas, nos guste o no, vivimos en un estado democrático donde las decisiones las tomamos en conjunto. Y entonces, entre mejor informados estemos, mejores decisiones podemos tomar como sociedad. Y entonces una divulgación que apunte al desarrollo de un pensamiento que facilite desde esta perspectiva científica la toma de decisiones, pues es algo que sería bastante deseable. Y de alguna manera con este trabajo estamos apuntando hacia la formación del pensamiento científico. Exacto. Bien, también hablábamos de la pertinencia de que se abordaran aspectos de la historia de la ciencia como preámbulo para poder entender de dónde viene y de dónde vamos. Pues dependiendo del divulgador, hay quien lo utiliza así efectivamente como un preámbulo para introducir al tema, pero también hay quien lo utiliza como un eje bajo el cual lo que se puede ver es la transformación del pensamiento. Y entonces eso también facilita bastante la formación del pensamiento científico, saber cómo se hacían las cosas anteriormente o qué nociones se tenían y cuáles son las que se tienen ahora. Como lo que comentábamos, cómo sabemos que es el Sol o la Tierra el centro de nuestro sistema. O sea, lo sabemos porque la información nos la dieron y entonces lo tomamos como un hecho a ciegas, y entre eso y un dogma realmente no hay como mucha diferencia. Pero lo que nos ayuda a la historia es saber cuáles eran los hechos que hacían pensar a las personas antes de eso, y a partir de cuándo y de qué otros hechos se comenzó a pensar diferente. En algún momento nos hablabas de las dimensiones de la ciencia. Al momento de divulgarle el conocimiento científico, ¿cuáles son las dimensiones con las que nos podemos encontrar? Pues las que yo propongo son básicamente esas 3. Hay como una especie de circularidad a la hora de definir el método científico y el pensamiento científico. Entonces se dice, y hay varias definiciones que así lo marcan, que el pensamiento científico es el que se genera, o el conocimiento, mejor dicho, científico es el que se genera a través del método científico. Y luego van a buscar qué es el método científico y dice aquel que genera conocimiento científico. Entonces no nos queda como muy claro pues a qué se refiere una cosa y la otra. Entonces quien ha tenido el privilegio, dirían hoy en día, de tener una educación media superior, o incluso hasta la básica, porque se ve en la secundaria, pues sabe cuáles, o tal vez recuerde cuáles son los pasos del pensamiento, del método científico, y entonces más o menos ya tenemos una noción. Y el conocimiento científico pues es aquel que es racional, es objetivo y tiene cohesión y tiene coherencia. Una de las dimensiones que se nos olvida muchas veces, y ahí es donde debiera entrar esta otra dimensión histórica, es la dimensión institucional, la ciencia como institución, cómo opera, porque a final de cuentas opera dentro de un contexto donde hay ciertas características, hay ciertos lineamientos económicos, sociales y, por qué no decirlo, también políticos, que determinan la agenda de lo que se debe investigar y lo que no se debe investigar, o que se puede investigar lo que reditúa después. Y lo que no reditúa, ¿no? Exacto, o sea, a final de cuentas, Merton hablaba de los imperativos de la ciencia,
y uno de ellos era el desinterés, pero a final de cuentas pues también el científico puede que tenga una familia, puede que coma y entonces puede que tenga que ganarse la vida y se vuelve un trabajo pues. Entonces, lo que dice Merton del desinterés es que no sea tanto la agenda política la que determine lo que se debiera investigar, sino que sea el mismo conocimiento científico. Pero también aquí hay varias vertientes, algunas que van más hacia el purismo, el generar conocimiento nomás por generarlo, o hacia el pragmatismo, que ese conocimiento debiera servir para algo. Bueno, ¿qué podemos pensar de que la divulgación de la ciencia puede ser una estrategia de iniciación a la ciencia para que una persona se inicie en el conocimiento y después a la larga pueda dedicarse a la actividad científica? Pues si nos vamos como a la lista de deseos, a la vida se podría hacer como uno muy interesante, que todos pudieran tener acceso a los textos de divulgación científica para pues empezar a desarrollar este tipo de pensamiento, aunque esto tal vez nos llevaría a pensar que entonces todos debiéramos ser científicos o dedicarnos a la ciencia. Entonces no porque nos dedicamos a la ciencia somos científicos o viceversa, no sé si se entiende. O sea, hay personas que pueden tener un pensamiento científico sin dedicarse, o sea, profesionalmente a la ciencia, y creo que eso es lo más importante a la hora de crear sentido sobre la ciencia, que la ciencia no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser inútil y no tiene por qué ser inentendible. Y la divulgación de la ciencia nos ayuda a saber que estas cosas pueden ser diferentes. La ciencia puede explicarse de una manera divertida, puede explicarse de una manera pertinente a un contexto y puede ser útil. Finalmente, Fabián, fuera del micrófono estamos platicando sobre el sentido, que la divulgación de la ciencia tiene sentido, le da un sentido. Pues sí, más bien la divulgación de la ciencia nos ayuda a darle sentido a la ciencia en sí. O sea, es una vía para producir sentido sobre la ciencia. Si uno le pregunta a cualquier persona qué opina de la ciencia, muchos van a poder decir esas cuestiones a las que apuntaba, que es algo difícil, que es algo aburrido, que solamente es como para un grupo de personas que se dedican a eso, cuando en realidad, y es algo que siempre le digo a los alumnos cuando vemos temas de metodología de la investigación, donde vemos metodología científica, que nosotros desde que nacemos estamos investigando, o sea, estamos aplicando sin saberlo el método científico. Pero luego a veces contamos ya con ciertos conocimientos que nos dan certeza en el mundo y ya con eso nos manejamos, perdemos la curiosidad de seguirnos preguntando, de seguir estableciendo nuestras hipótesis, de comprobarlas o no, cosa que sí hacíamos cuando éramos bebés, que ni siquiera hablábamos, ¿no? Entonces como que vivimos luego en la inercia del mundo bajo ciertas certidumbres y en esa certidumbre nos manejamos y olvidamos ese espíritu científico. Bueno, pues aquí está la conversación con el maestro Fabián Mora Moreno, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El día de hoy platicando con el tema de la divulgación de la ciencia. No quiero despedirme del programa sin antes comentar de que Fabián tiene una tesis muy interesante sobre la divulgación de la ciencia precisamente, la cual ojalá pronto la convierta en un libro de texto, y para eso él conoce los medios, podría decirlo, pero no lo voy a decir aquí. Él conoce los medios, cómo podemos llegar a esta publicación, y seguramente pronto la estaremos presentando aquí en la reseña con todos ustedes. Muchas gracias, Fran, por tu tiempo y por tu participación. A ti, Gustavo. Muchas gracias a todos. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.